Dios bendiga, más hermanos, y bienvenidos a otro estudio de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Nicifa Africiano. Para los que no me conocen, perdón que no hemos podido grabar estos últimos días, pero he tenido un montón de citas con mi esposa y he estado bastante ocupado tratando de hacer muchas cosas a la misma vez, y hasta hoy he podido tener la oportunidad que Dios me la ha dado, gracias al Señor, para poder grabar el estudio de Escuela Dominical. Y pronto vamos a grabar, tengo varios videos grabados de historia bíblica misteriosa también, que no los he podido subir, pero que pronto los voy a subir, si Dios lo permite, mañana. Pero en el día de hoy vamos a estudiar el estudio número 3, que se titula Fundado y Sustentado en la Roca. Un título bastante bonito, bastante interesante, dado que en estos días pues vemos como hay personas que no se fundamentalizan ellos mismos en la palabra de Dios, y algún su propia vida no la tienen fundada en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias muy difíciles, tú ves que las cosas se les desbaratan, se vuelven locos, caen en depresión y no hayan qué hacer, porque su fe y su vida no está fundamentada en la palabra de Dios. Y cuando hacemos estas cosas, pues tenemos bastantes problemas. Jesús mismo nos advirtió y nos dijo: el hombre sabio edificaba su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque la roca tiene pues el fundamento sólido, y el viento, el agua, esas cosas pues no lo va a mover de ahí, porque está centrado bastante profundo y no va a poder llevárselo tan fácil, y mucho menos caerse de tal manera. Por lo tanto, el hombre que es imprudente pues hace la casa en la arena. Y cuando lo primero que pasa, ¿qué pasa cuando una casa hacemos o inventamos un castillo en la arena del mar? Cuando enseguida que le da el agua se desaparece. Y así mismo pasa con la fe de muchas personas y con la vida de muchas cristianas, de muchas personas que ponen su fe y ponen su creencia y su vida en cosas que no son fundamentadas, las cosas de Dios. Por eso que tienden a desbaratarse, y cuando vienen cosas difíciles, hasta depresión agarra y no hay ni qué hacer, y están buscando a gente que oren por ellos. Y se da uno de cuenta, porque cuando uno los ve, aparenta que están bien fuertes espiritualmente, pero cuando los azota el enemigo y Dios los pone a prueba de verdad, ¿qué pasa? Pues no se hayan que hacer, y entonces tú los ves que están más turbados, como si digo, que no haya ni que hacerse. Pero en la base bíblica se encuentra 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Y los tres objetivos de la lección son: número 1, afianzar nuestro conocimiento en Cristo y la palabra. Número 2, analizar la sensación de confianza que produce la verdad. Número 3, edificar la casa espiritual y el sacerdocio santo. El pensamiento central dice: las religiones del mundo se fundan en ideas humanas, pero la fe cristiana está fundada en la piedra viva que es Cristo. Para vosotros, pues, los que creéis, dice el textuario, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 1 de Pedro 2:7. Ahora vamos a entrar a decir lo que es la lectura bíblica de lo que es el estudio que vamos a hacer hoy. Y dice, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:1: desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, número dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que no crezcáis, para que en ella crezcáis, para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como esta, con casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjate que dice que por medio de Jesucristo, no dice María, ni José, ni nada de eso. Continuamos leyendo, dice: por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es el precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí a través de Jesús. Vamos a continuar leyendo la clase de hoy, ¿verdad? Porque está bastante interesante, una doctrina fuerte, pero muy interesante, muy buena para edificar nuestras vidas y aprender cosas, ¿verdad? Que no, lamentablemente, muchas iglesias de hoy no las enseñan. Y dice así: este apóstol de Jesucristo se llamaba Simón, que en el original hebreo es Cafa. Otros dicen Kefa, que viene siendo Simón, que es llamado Pedro. Dice, nombre muy común entre los hebreos desde los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús tuvo bien al darle nombre arameo, Cefas, ¿ve? Como le había dicho a ustedes, que traducido al griego el Petros, que significa piedra. Cuando Pedro confesó por revelación divina que Jesús era el Hijo de Dios viviente, él dijo, yo también te digo que eres Petros, piedra, y sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Aunque dos testimonios tienen el sentido de piedra, hay diferencia entre el nombre que le da a su discípulo y el que usa para referirse a los fundamentos de la iglesia. Ve que muchas veces se confunden y creen que está fundada sobre Pedro, como pasa con la iglesia católica, la que creen eso, y no es así. No fue lo que Jesús quiso decir. Está hablando de él mismo. La roca Petro no era Pedro, como enseñan los católicos, ¿ves? Como acabamos de hablar. Pues un hombre jamás puede ser un fundamento sólido y permanente para la iglesia de Cristo. Es la piedra del ángulo, Efesios 2, 20, 22. Que la piedra del ángulo, que la roca que está dando es Jesús mismo, debe decir él mismo. Es lo que le estaba revelando a Pedro, que la iglesia iba a ser formada sobre él mismo, sobre su doctrina, su enseñanza, su fe, las cosas que le estaba enseñando a ellos. No era que iba a edificar la iglesia sobre encima de Pedro, mi hermano, no. Eso no es así. Es que le estaba revelando a Pedro eso, de que la iglesia iba a ser fundada a través de él mismo, o sea, con fundamento de él mismo, enseñanzas de él mismo, para que pudieran crecer de verdad y ser sólidos y no ser derrubados por el enemigo y por las corrientes de este mundo tan maligno, ¿verdad? Pero continuamos aquí leyendo, dice la figura que es el apóstol, que el apóstol usa en estos tres versículos, ilustra muy bien el mensaje de la alimentación espiritual y el desarrollo cristiano. En el primer lugar, nos habla de un progreso de limpieza profunda efectuada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pedro ordena a sus lectores que hagan un análisis clínico de su vida espiritual para detectar elementos pecaminosos y desecharlos. Los elementos que manda a desechar son toda malicia, que es todo mal pensamiento que conduce a actos pecaminosos, todo engaño, errores y falsedades que se acumulan en la mente de toda persona ajena al conocimiento de la verdad. Hipocresía, que es un acto engañoso. Los actores de teatro producían sonidos engañosos o hipócritas con máscara
que definían o alteraban su voz natural. Detracciones que casi siempre se traducen como murmuración o con bochinche o chismoso, como quieren decir. El mal hábito de hablar contra alguien. Para desechar estos elementos nocivos es necesaria una obra de purificación del Espíritu Santo en toda personalidad, mente, sentimiento y voluntad. Porque también hay personas que siempre van a hablar, pero una cuestión es de que ellos hablen a que uno hable. Y uno permitir que esos malos comentarios dañen la vida de uno hasta el sentido, porque uno se haga parte de esos malos comentarios, de esos malos pensamientos, que vamos a ser contaminados o que nos va a contaminar nuestro espíritu y alejarnos de las cosas de que Dios nos da a nosotros, y acá mismo contristan el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va con esas cosas. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: tras esta limpieza espiritual de la que conduce la vida cristiana, recetada por un punto anterior, los niños recién nacidos en Cristo, que da un corazón preparado y dispuesto para recibir el alimento espiritual. Aquí es donde Pedro recurre a la figura central del mensaje, la leche espiritual no adulterada. La leche es el alimento con que se empieza a fortalecer el organismo de un bebé al recetar leche pura. Se está ordenando que se dé a él recién convertido una enseñanza totalmente bíblica y muy sencilla. Muchas veces las aplicaciones teológicas y las interpretaciones complicadas que dan algunos pueden confundir a un nuevo creyente. Muy cierto. Es interesante notar cómo el apóstol exhorta a los creyentes a desear, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. No le recuerda en estos primeros momentos a los días de la vida cristiana. No es verdad que los que recién convertidos quedan con un gran apetito espiritual que les hace desear más de Dios y de cada alimento. Eso se debe, que no cabe duda, a que han gustado benignidad del Señor. Cuando una persona le gusta las cosas de Dios, lo primero que quiere hacer es crecer espiritualmente, sabio, con todos los dones de Dios que Dios le da a uno, y en el conocimiento de las cosas de Dios, mi hermano. Muy importante. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, al año por ahí, más o menos, me preguntaron si quería entrar al instituto bíblico. Yo dije, yo lo miré de verdad. Pero antes de entrar, escuché varios testimonios de varias personas que decían que ellos querían estudiar, eran buenos maestros los que me hablaron esto. Y decían que querían estudiar porque querían aprender más de Dios, más de las cosas de Dios. Y yo pues me dejé llevar por eso. A ver, vamos a ver cómo es. Y cuando entré en el primer trimestre me gustó mucho. Aprendí muchas cosas de las cosas de Dios y seguí estudiando hasta que después pues terminé mis primeros 3 años y después seguí estudiando hasta el día de hoy, porque nunca paramos de estudiar. Pero más avanzado, más crecemos en el conocimiento de las cosas de Dios. Y más Dios nos enseña, porque mientras más estamos dispuestos para aprender de Dios, más Dios nos enseña a nosotros. Dios no le da a muchas personas muchos conocimientos de ciertas otras cosas, porque no la pueden recibir, mi hermano, se confunden. No saben distinguir bien entre una cosa y la otra, porque no están bien fundamentados las cosas que Dios les da para su palabra, ¿me entiendes? Y por eso que se quejan, que dicen que a veces no pueden crecer mucho en conocimiento, pero es porque ellos no están dispuestos a hacer ciertas cosas y hacer la diferencia entre las cosas que son bien de la palabra de Dios y de Dios mismo a lo que otras personas dicen. Pero vamos a continuar leyendo y dice aquí: ahora el apóstol pausa el tema de la edificación y la construcción en las construcciones modernas. Los cimientos se sustentan sobre enormes columnas subterráneas fundadas en con hierro y cemento, piedra y cemento. En cambio, las construcciones antiguas tenían sustentadas grandes piedras cuidadosamente seleccionadas y colocadas en un tiempo en que las doctrinas falsas del judaísmo y otras religiones atentaban contra la firmeza de los creyentes.
y el que era enfatizar que Cristo es el único fundamento de fe. Pero Pedro no solo habló de Jesús como piedra viva, sino que también llamó a los creyentes piedras vivas y los exhortó a acercarse al Señor para ser edificados en él. Edificadores que rechazaron a Jesús, los edificadores que rechazaron a Jesús eran los judíos líderes, pero para sorpresa de ellos, Dios el Padre señaló a Jesús unigénito como la piedra escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, por medio de la confesión de Cristo, si nos acercamos a Él, seremos edificados. Ese acercamiento a Jesús es la obra que realiza el Espíritu Santo cuando nos rendimos nuestra vida al Señor. Estamos leyendo, dice, los judíos leían profecía de Isaías 28:16, dice que he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular preciosa y cimiento estable. También la palabra de salmista, la piedra que rechazaron los edificadores, ha venido a ser piedra de ángulo. Salmo 118:22. Sin embargo, en su ignorancia, ellos pensaban y aún piensan que la piedra es Israel. Pero el Señor le reveló a Pablo que esa piedra, cabeza de ángulo para los creyentes y el tropiezo para los incrédulos, es Cristo Jesús. Romanos 9:33. No obstante, algunos optaron por rechazar a Jesús y desecharlo de su vida. Para esto es la piedra de tropiezo y roca que hace caer. La piedra de esquina regularmente sobresalía de los demás, por lo que algunos descuidados tropezaban en ella y caían. Pedro usa esta metáfora para indicar que Jesús, quien era para nosotros, es el Hijo de Dios, el Salvador y Señor de nuestra vida. Para los judíos y todos los que no creen, es la piedra de tropiezo y caída. Continuamos leyendo, dice, el apóstol presenta 4 calificativos que describen la obra que Dios ha realizado en los creyentes. Dice, número 1, linaje escogido. La palabra escogido tiene la misma raíz del término eclesia o iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios porque Él nos escogió en Cristo. El número 2, real sacerdocio, es la iglesia cristiana que todos debemos funcionar como reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Número 3, nación santa. Este calificativo fue dado a Israel, pero cuando falló, tuvo compasión de nosotros los gentiles y envió a su Hijo para que nos redimiera de los pecados y nos constituyó a una nación santa. Punto número 4, pueblo adquirido por Dios. Primero somos suyos por derecho de la creación, el que nos hizo y nosotros a nosotros mismos y no a nosotros mismos. Salmo 100:3. Segundo, somos suyos por la obra redentora o la obra de la redención. Romanos 5:6. Ahora nuestro deber principal como cristianos, es que está bien interesante esto, muchas personas no les gusta, pero es porque chocan en lo que estamos hablando. Muchos cristianos es anunciar las virtudes de las proezas de nuestro Dios. Continuamos leyendo, dice, el mayor privilegio del creyente como parte del nuevo pueblo de Dios es de haber alcanzado misericordia. Y si no fuera por la misericordia de Dios, nadie podía ser salvo. Desde los días de Noé, Jehová o Yahweh estaba dispuesto a exterminar el género humano por cuanto todos se habían apartado de él. En Génesis 6, sin embargo, Dios tuvo misericordia de Noé y lo guió a construir un arca en la cual salvaron 8 personas y los animales. Pero el arca era solo un tipo de Cristo, el medio perfecto y suficiente que él
usaría para salvar a todos los que quisieran creer en el Evangelio. Esa misericordia estaba limitada a los desobedientes de Abraham en el pueblo de Dios y había escogido originalmente. No obstante, cuando los judíos rechazaron al Hijo de Dios, entonces Dios amplió el ámbito de su amor y redentor y se compadeció de nosotros los gentiles. De ahí que Pedro se goce de declarar en el capítulo 2:10 que en otro tiempo no habréis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es lo que Pedro quería decir con eso. Y continuamos leyendo, dice: los 3 mensajes de esta lección se dan en una secuencia lógica y natural. Lo primero que Pedro ordena en ese capítulo es una limpieza profunda del corazón, desechando toda la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las murmuraciones. Una vez purificado, el creyente ya está capacitado para recibir la leche espiritual no adulterada. La segunda metáfora es la identificación del creyente. Primero se establece que Jesús es la piedra angular de esquina. Sobre ese fundamento, Efesios 2:20, podemos ser edificados nosotros como piedras vivas. 1 de Pedro 2:4-8. La razón de estos dos procesos, la alimentación y la edificación, es decir, que sirvamos a Dios como casa espiritual y sacerdocio santo. Luego se nos da a que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Y hay personas que aún leyendo esto, hay personas que aún leyendo esta clase, o leyendo lo que uno acaba de decir y no lo entienden, o no quieren dar el brazo a torcer, sino que se enojan y buscan como las 4 patas o las 5 patas al gato a ver cómo uno hizo mal, para después tratar supuestamente de señalar a uno también. Pero allá ellos con Dios. Nosotros cumplimos lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a estar bien con Dios, porque eso es lo importante. No estar bien con el hombre, porque está bien con el hombre no está bien con Dios. Eso es así. Vamos a entrar a la última pregunta para cerrar con broche de oro, y pronto estaremos grabando la clase número 4 también, que está bastante interesante. Vamos a entrar a las 5 preguntas de hoy, que dice, número 1, ¿cuáles son las 3 acciones que menciona Pedro en el capítulo 2, versículo 1-4, que debe hacer todo creyente? Y dice, número 1, desechar lo malo. Número 2, desear la palabra. Y son 3, perdón, no 4, 3. Y la última dice acercarse sí, a la roca. La segunda pregunta dice, ¿qué podemos decir a aquellos que dicen que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está edificada? Y dicen aquí los puntos que están aquí. Un hombre jamás puede ser un fundamento sólido para la iglesia. Número 2, Pedro mismo dijo que Cristo es la piedra viva. Número 3, Pablo también lo confirmó en 1 Corintios 3:11. Ahí están los puntos que aclaran eso. La tercera pregunta dice, ¿cómo llamó Pedro? Llama 2 de Pedro 2:5 a todos los creyentes. Dice, lo llamó también piedra viva. Cuarta pregunta dice, ¿por qué Cristo es una roca de tropiezo para muchos? La respuesta dice, muchos tropiezan y caen porque son incrédulos y desobedientes. La última pregunta, número 5, dice, mencione 3 expresiones que Pedro utiliza para referirse a la iglesia. Dice, casa espiritual, sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Esos son los que Pedro quiso decir, que es muy cierto. Y gracias le damos al Señor, ¿verdad? Por todas esas cosas y por esta enseñanza que Pedro nos dio en la palabra del Señor, porque es muy importante en estos días también, en tiempo de apóstatas, falsos maestros, profetas, falsos ministros que tratan de no enseñar lo que estamos leyendo nosotros aquí, para ellos hacerse grande también en la cosa del Señor.
Hasta aquí este video. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por favor, encarezca de todo corazón, comparta este video, le den like, se suscriban para seguir esparciendo la escuela dominical Historia Bíblica Misteriosa. Y nos vemos pronto en el video número 4, que está muy interesante también. Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye, shalom para los que no me han visto.